Vamos a ver el sermón del día de hoy, el tema del día de hoy. Jesús resucitó. Hace mucho tiempo no estábamos aquí en la casa de Dios, domingo de resurrección. Gracias a Dios que estamos reunidos y estamos compartiendo la palabra con muchas personas por medio de Facebook. Gracias a Dios, que Dios les bendiga ahí donde está. Si algunos salieron fuera, pues Dios les traiga con bien también. Que Dios les traiga con felicidad. Pero sobre todo que juntos, a través de este medio, recordemos lo que Jesús eh, hizo por nosotros en este día. Pues celebramos nosotros los cristianos la resurrección del Señor, que Él resucitó al tercer día y por eso nosotros tenemos vida eterna gracias al Señor. Que Él murió, ¿ya? un día viernes, pero nosotros los cristianos los viernes recordamos el padecimiento del Señor y el sábado, el sábado de gloria, así se le conoce, pero el domingo es el domingo de resurrección. Gloria a Dios. ¿Y por qué? Porque al tercer día dice la palabra del Señor que el Señor Jesús resucitó de entre los muertos, resucitó de entre los muertos y Él nos ha dado vida y vida eterna, vida en abundancia, gloria al Señor. Pero nosotros vivimos porque Él vive. Gracias a Dios, por eso nosotros tenemos esperanza y sabemos nosotros que Él está sentado a la derecha y a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros desde allá, desde los cielos. Y nos escucha, y tu Espíritu Santo está aquí, dijo que Él nos iba a dejar solos, iba a enviar a otro Consolador, al Espíritu Santo, que nos iba a guiar a toda verdad, y toda justicia. Y Él está, el Espíritu de Dios está aquí, pero también están sus ángeles con nosotros. Y dice el Señor mismo, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, que ahí voy a estar. Y aquí está el Señor, aquí está su presencia, así que la presencia del Señor nos acompaña en esta mañana. Podemos sentir la presencia del Espíritu Santo del Señor, que Él está aquí con nosotros. Y Él es el que es bienvenido a este lugar, que es el lugar de la casa de Dios, es el lugar donde podemos disfrutar de la presencia de Dios y levantar nuestras manos y exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores, aquel que un día resucitó al tercer día, hace casi 2000 años. Gracias a Dios. Y el tema pues se llama Jesús resucitó, y vamos a leer en Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. Mira, busquen ahí en su Biblia la palabra del Señor. Yo tengo la Reina Valera 1960. Mateo 16, 21. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. 16:21. Jesús anuncia su muerte. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos. O sea, estos son los maestros de la ley, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Dice, Jesús, él mismo, comenzó a declararle a sus discípulos, a decirles que era necesario que ir a Jerusalén, dice, que era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los sacerdotes y de los escribas. ¿Por qué? Porque recordemos que los sacerdotes, los escribas y los ancianos de la ley, los que conocían la ley, ¿verdad? Los que sabían que iba a venir el Mesías, pero desgraciadamente no le reconocieron al Señor como el Mesías. Era necesario que Él fuese a Jerusalén para padecer mucho. ¿Y a qué se refería eso con padecer mucho?
pues sufrir menosprecios. Ellos mismos decían que Jesús tenía incluso hasta un espíritu malo, que decían que Jesús blasfemaba. Nunca le reconocieron como el Mesías prometido, cuando Él es el Mesías prometido, el del cual habló Isaías, del cual hablaron los profetas, que iba a nacer de una mujer virgen, y que iba a nacer en Belén de Judea. El Señor. Ahí fue donde nació Jesús. Se cumplió todo lo que dice la palabra del Señor, todas las profecías, y aún leyendo lo que decían las profecías del profeta Isaías, sobre todo, ellos reconocieron a Jesucristo como su Mesías, como su Señor, como su Salvador, como el Mesías prometido, como el Hijo de Dios viviente, porque ellos esperaban a un libertador, pero con eso, libertador, pero lleno de dinero y de riquezas, con un ejército enorme que los iba a liberar de los romanos. Pero este Mesías maravilloso era el Mesías del amor, de la conquista del corazón, gloria al Señor, del eterno enamorado. Traía él una liberación, pero del corazón, de la entrega del corazón hacia Él, para que sean todos y seamos todos limpios del pecado. Dice, y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Y ser muerto, recordemos que Él padeció en la cruz del Calvario, Él murió por nuestros pecados. Él no merecía morir en aquella cruz. Los que merecíamos éramos nosotros, porque nosotros sí pecamos. Y Él jamás, dice la palabra del Señor, jamás pecó. Jamás el Señor Jesús pecó. Así que dice la palabra del Señor que como cordero fue llevado al matadero y enmudeció. No abrió su boca. Y dice también, y resucitar al tercer día. Él estaba anunciando a los discípulos que iba a resucitar al tercer día. Que un día iba a morir, que iba a ser tomado preso por los escribas, los fariseos y los ancianos de la ley, iba a ser tomado preso por órdenes de ellos también, y que iba a morir, y que después iba a resucitar. Gloria al Señor. Así que aquí Jesús mismo, nuestro Señor, Él anuncia su muerte y también anuncia su resurrección. Gracias a Dios. Y en el número 22 podemos leer ahí adelantito, dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle y diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces en el 23 dice, con palabras del Señor Jesús, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Sabía nuestro Señor Jesucristo que lo que iba a hacer era el plan de Dios. Era lo que estaba escrito, que Él era necesario que padeciera para que nosotros fuésemos salvos. Él pensó en nosotros, pensó en aquellos que iban a ser salvos desde las generaciones anteriores a Él, hasta los tiempos de Noé, hasta la generación actual, el presente. Sigue la sangre de Cristo redimiendo de todo pecado, sigue salvando a personas, sigue uniendo familias, levantando vidas, restaurando corazones. ¿Cuántos cristianos habrá desde los tiempos del Señor Jesús hasta este tiempo?
millones de cristianos. Pues él pensó en esa cruz, pensó en los que estaban en ese tiempo, que iban a ser salvos, e incluso pidió perdón al Padre por los que lo mataron. Pero también fue y le predicó las almas encarceladas que estaban en los infiernos, porque él no nada más murió y su cuerpo sabemos que fue a la tumba, pero él, su espíritu, su alma, no se quedó ahí. Dice la palabra de Dios que descendió a los infiernos y les predicó a las almas encarceladas. Desde aquellas que habían estado desde los tiempos de Noé. Y aquellos que le aceptaron como su Señor y Salvador, que le creyeron las palabras del Señor, salieron de ese lugar, de los infiernos. Es terrible haber estado en ese lugar donde el Señor fue y predicó. Y fueron trasladados a un lugar. Y dice la palabra del Señor que muchos de los que aceptaron la palabra de Jesús, que le aceptaron como su Salvador y su Señor y su Dios, anduvieron caminando en las calles de Jesús para dar testimonio de que Jesús había estado en aquel lugar. Y después de ello, al tercer día, resucitó. Así que el Señor no descansó. Él no descansó. Cuando el ser humano que tiene a Jesús en su vida, el cristiano, la cristiana que tiene a Cristo en su vida muere, se va a un lugar de reposo. Al paraíso, dice la palabra. Paraíso. Pero Jesús, cuando murió, no descansó, fue y predicó a las almas encarceladas. Amén. Pero entonces, ¿cómo es que Jesús le dijo a aquel hombre que estaba enseguida de él crucificado: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso? ¿Por qué le dijo eso a aquel hombre si fue a predicar en las almas encarceladas? Porque Jesús es Dios también. Y Él es omnipresente. Y está en todo. Y Él dijo que iba a estar con nosotros aquí, y aquí está el Señor. ¿Amén? Cuando Jesús ascendió a los cielos, todavía Pablo no había aceptado a Jesucristo. Todavía era llamado Saulo de Tarso. Sin embargo, él perseguía a los cristianos y pensaba que estaba bien delante de Dios, del Padre Celestial. Y un día Jesús se le apareció en el camino y lo tumbó el caballo de una luz muy fuerte. Y le dijo: Saulo, después llamado Pablo, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Se le apareció a Pablo, llamado Saulo. Así que el Señor es omnipresente, porque también es Dios. Es el Hijo de Dios, pero también es Dios. ¿Amén? Gloria a Dios. Y vamos a leer ahora en Lucas 24, del 1 al 8. Ahí adelante estamos leyendo los evangelios. Lucas 24, del 1 al 8. Mateo, Marcos y luego está Lucas 24, del 1 al 8. Dice la palabra de Dios. Y este habla acerca de la resurrección del Señor. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús.
Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. ¿Bien? ¿Quiénes eran estos varones? Ángeles del Señor, ¿verdad? Ángeles. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro, dice el 9, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Así que ellas recordaron lo que había dicho Jesús, que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores. ¿Y de quién estaba hablando? Estaba hablando también de los ancianos, de los escribas y de los fariseos y de toda la gente que gritó que le crucificaron también, que quisieron que soltaran a Barrabás y que crucificaran a Jesucristo. Todos ellos eran pecadores, incluyendo a los sacerdotes, a los escribas y a los fariseos. Entonces aquí también los mismos ángeles le recordaron a las mujeres que fueron al sepulcro, que llevaban estas especias aromáticas, le recordaron lo que había dicho el Señor. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, le dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Gloria a Dios. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive, o sea, Jesucristo? Para mucha gente de otras culturas que creen en personajes que murieron y que no resucitaron, como lo es Buda, Mahoma, Krishna y tantas personas, incluso hay gente que hasta idolatra a gente que vive, incluso a presidentes, como es el caso de algunos países. En Corea del Norte veneran al presidente que está ahorita, y también ahí en Turkmenistán también tienen las mismas ideas. Entonces, estos hombres son seres humanos que morirán, o si algunos viven, morirán, y ahí se quedarán, e irán al lugar que escogieron ir, si no aceptan a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Pero los otros personajes que ahorita comentan, Mahoma, Buda, Krishna, todos ellos murieron y no aceptaron a Jesús. Por lo tanto, no están con él. Ojalá que hayan aceptado a Jesucristo, pero la realidad es que no es así. Los que siguieron los pasos del Señor son los discípulos y todos aquellos que fueron la iglesia primitiva, los llamados cristianos, o pequeños cristos de aquellos tiempos del siglo I, siglo II, siglo III, y después los que continuaron, por supuesto, predicando la palabra del Señor en otras partes, como fue Felipe y Bartolomé, que también fueron discípulos del Señor, pero ellos predicaron la palabra según la historia de este país, predicaron en Armenia la palabra del Señor. Gloria a Dios. Entonces, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Nosotros creemos en un Jesús que resucitó. Esa es la gran diferencia, porque Jesucristo no se quedó en la tumba. Jesucristo resucitó el tercer día, porque Él es el Hijo de Dios y es Dios, creador de todas las cosas. Por eso la palabra de Dios dice que Él es el Alfa y Él es la Omega. Es el principio y ha creado todas las cosas juntamente con el Padre. Por eso la palabra de Dios dice que Él es el Verbo, y la palabra del Señor misma dice que el principio del Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesucristo.
Y el verbo era Dios, y el verbo estaba con Dios. Este era el principio con Dios, y todas las cosas por Él fueron hechas. Nosotros somos creados por eso. Somos creación de Dios. Somos creación de Él. Gracias a Dios. Entonces era necesario que el Hijo del Hombre, o sea Jesús, que fuese entregado en manos de hombres pecadores, para que se cumpliese la palabra del Señor, y que sea crucificado, ¿no?, en aquel madero, en aquella cruz, y que padeciera todo lo que Él padeció, y resucitar al tercer día. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Entonces, aquellas mujeres se acordaron lo que Jesús mismo había dicho. Lo que el Señor mismo les había profetizado también. Les había dicho que iba a ocurrir pronto. Vamos a leer ahora en Juan 20, el 1 al 18. Ahí adelantito está Juan. Juan capítulo 20, del versículo 1 al 18. Del versículo 1 al 18. También habla acerca de la resurrección. Y dice, el primer día de la semana, ¿cuál es el primer día de la semana? Domingo. María Magdalena fue de mañana. Dice que ahorita leíamos que no mencionan los nombres. Pero aquí dice ya, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y a otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó, porque aún no había entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos, y volvieron los discípulos a los suyos. Pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella pensaba que era el hortelano. Le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo, María. Volviéndose ella le dijo, Raboni, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, no me toques porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Jesús después se aparece a los discípulos. Bueno, esto es lo que aconteció ahí en el sepulcro. Es otra narración que nos amplía lo que pasó en ese lugar. Entonces, el Señor también le dijo
a María Magdalena: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Por eso nosotros le recordamos al Señor y sentimos en nuestro corazón a ese amor del Señor, esa alegría, ese gozo. Y el Señor nos dice: ahora ya no es necesario que me llores, ya no estoy muerto, ya no estoy en aquel sepulcro, ya lo que padecí ya pasó, aleluya. Ahora ya no es necesario que tú padezcas en una cruz, porque yo ya lo padecí. Ya no es necesario que tú pagues por tus pecados, porque yo ya los pagué. Ahora ya todo está pagado, ya todo está consumado y ya no estoy en aquella tumba. Ahora vivo y reino para siempre. Gloria al Señor. Y le dijo Jesús a María: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre, a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Gloria al Señor. Gracias a Dios. Entonces, esta es las citas bíblicas que vamos a ver el día de hoy, recordando la resurrección del Señor. Y vamos a darle gracias a Dios en esta mañana, que es tarde, son las 12, casi 10 de la mañana. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a celebrar que Jesucristo resucitó y que ahora nosotros tenemos vida y vida en abundancia, como dice la palabra de Dios. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú, Señor, has pagado el precio, Señor. Todo ha sido pagado, todo ha sido consumado. Ya no es necesario ningún sacrificio, Señor. Ya no es necesario ningún tipo de sacrificio, ningún tipo de alguna cosa que queramos hacer para agradarte, Señor. No es necesario. No es por obra, dice tu palabra, Señor, para que nadie se gloríe, sino que es necesario creer en ti, Señor, y creer que tú has muerto en la cruz y que has resucitado al tercer día. Aleluya, te damos gracias. Gracias, Señor, y si alguno que está escuchando esta palabra, Señor, cree en su corazón, yo te pido que toques su corazón, su vida, y le limpies de todo pecado, Señor. En el nombre de Jesús. Que abra su corazón, Padre eterno, y que te entregue a ti, Señor Jesús, su vida en esta tarde, Señor. Y que hagas oración, que te diga: Señor, en esta tarde te entrego a ti mi corazón. Entra Él y límpiame de todo pecado. Y creo que aquella sangre que tú vertiste en aquella cruz del Calvario sigue limpiando. Entra en mí y límpiame en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias porque tú sigues, Señor, dando vida. Sigues dando, Señor, salvación. Sigues, aleluya, levantando, Señor, a caído. Sigues levantando a aquel que aún si te ha conocido y se ha apartado, le sigues perdonando, Señor. Y le vuelves a decir: yo tampoco te condeno, vete y no peques más. Te vuelves a recibir, Señor, y lo vuelves a abrazar y lo vuelves a levantar, Señor. Te damos gracias, Señor, porque podemos recordar en este lugar, Señor, que es tu casa, Padre eterno, que hace mucho tiempo no lo hacíamos. Podemos, Señor, recordarte, Señor, a ti, tu padecimiento, pero sobre todo podemos recordar y celebrar la resurrección, Señor, tuya de entre los muertos, que tú resucitaste al tercer día con poder y con gloria, dice tu palabra. Aleluya. Te damos gracias, Señor, y aquella tumba recordamos que la encontraron vacía, aquellas mujeres que traían, Señor, aquellos ungüentos aromáticos, Señor, aleluya, y que salieron corriendo, Señor, porque no te encontraron, y fueron y avisaron a Pedro, Señor, y a Juan, y vinieron corriendo, Señor, y llegó uno primero que el otro, y nomás se asomaron, Señor, y vieron los lienzos ahí.
Pero luego, Señor, María Magdalena te vio, Señor, y tú le contestaste. Aleluya. El mismo Jesús que estuvo allá con María en aquella tumba está aquí con nosotros en esta tarde. El mismo Jesús está, aleluya, en nuestras vidas en esta tarde. El mismo Jesús nos está dando vida y vida en abundancia cada día y está con nosotros en este lugar. Y está contigo y a donde estás. Recibe al Señor en tu vida en el nombre de Jesús. Señor, levantamos nuestras manos en esta hora, Señor. Y te damos gracias, Señor, gracias por el sacrificio. Y gracias, Señor, gracias porque nos has dado salvación y vida, Señor, eterna. Y tú vienes pronto con una iglesia sin mancha y sin arrugas, Señor. Permite que sigamos el camino de la fe, Señor, el camino que conduce a la vida eterna, el camino, aleluya, que nos lleva a estar un día junto a ti, Señor. Tú vienes pronto y tu galardón tú traes, Señor, contigo, aleluya. Y es para aquel que te espera, Señor, para aquel que tiene aceite en su lámpara, para aquel que tiene tu espíritu en su corazón, aleluya, y que te espera con ansias, que te espera con amor, que te espera trabajando en la viña, que te espera, Señor, aleluya, con todo su corazón y que anhela y que dice así como dice Apocalipsis, ven, y la iglesia dice, ven, Señor Jesús, aleluya, tu iglesia te espera, Señor. Aleluya, tu iglesia te espera con los brazos abiertos, Padre eterno. Te adoramos y te bendecimos en esta mañana, Señor. Una mañana especial, una mañana donde celebramos la resurrección tuya, Señor, la resurrección de Cristo. A ti la honra y la gloria, Padre celestial. Gracias, Jesús. Te adoramos y te bendecimos en esta tarde ya, Señor. A ti la honra y la gloria. Amén. Dios les bendiga. Amén. Vemos, por favor del Señor, el próximo domingo.